14 de febrero de 1879. El desierto de Atacama exhala calor y silencio. Es el lugar más seco del planeta, donde la arena guarda secretos milenarios y el sol quema hasta los recuerdos. Pero esa mañana, el silencio será roto por el estruendo de los cañones. Chile ha invadido Antofagasta, territorio boliviano. ¿La razón? El salitre, el oro blanco que fertiliza los campos europeos y enriquece las arcas nacionales. Perú, ligado a Bolivia por un tratado secreto, debe honrar su palabra. Tres naciones hermanas están a punto de desangrarse en una guerra que nadie quería, pero todos creían necesaria. Esta es la historia de la Guerra del Pacífico, el conflicto más sangriento de Sudamérica, donde el honor se midió en toneladas de salitre y la gloria se pagó con ríos de sangre en el desierto. Una guerra que comenzó por impuestos, continuó por orgullo y terminó redefiniendo el mapa continental para siempre. Lima arde en debate. El presidente peruano Mariano Ignacio Prado enfrenta la decisión más difícil de su vida: honrar el tratado secreto de 1873 con Bolivia y declarar la guerra a Chile, o buscar una salida diplomática que podría salvar a su país de una carnicería. Mientras, en Santiago, el presidente Aníbal Pinto recibe noticias contradictorias. Sus generales aseguran una victoria rápida, sus economistas advierten sobre bancarrota, y en La Paz, el presidente Hilarión Daza, un hombre de temperamento volcánico y ambición desmedida, moviliza un ejército mal equipado, mal alimentado y peor liderado. El problema no es solo militar. Chile tiene industria, ferrocarriles, disciplina prusiana. Perú tiene tradición naval, pero ejército desorganizado. Bolivia tiene coraje de altura, pero logística de pesadilla. Y todos tienen algo que perder. Chile sus inversiones mineras, Perú su hegemonía regional, Bolivia su única salida al mar. Pero hay algo más peligroso que las balas: el orgullo nacional. Cuando tres países están dispuestos a sacrificar a una generación entera por no perder la cara, la tragedia está garantizada. 27 de noviembre de 1879. El desierto de Tarapacá se convierte en el escenario de una de las batallas más absurdamente heroicas de la historia militar sudamericana. 4.500 soldados peruanos y bolivianos, agotados, deshidratados, con municiones escasas y liderazgo dividido, se enfrentan a 2.300 chilenos bien equipados, bien alimentados y con artillería moderna. La lógica dice que debería ser una masacre chilena, pero la guerra nunca sigue la lógica. Lo que ocurre es un milagro táctico. Los aliados, en lugar de retirarse como cualquier ejército sensato haría, deciden atacar cuesta arriba, bajo un sol que derrite el plomo y en terreno que desconocen. Y milagrosamente funcionan. Los chilenos, confiados en su superioridad tecnológica, son tomados por sorpresa. La bayoneta peruana, empuñada por hombres que beben su propia orina para no morir deshidratados, se encuentra con el rifle chileno cargado con balas que nunca fallan. Durante horas, el desierto traga gritos en quechua, aymara y castellano. Los médicos operan sin anestesia, los caballos mueren de sed antes que de balas, y la bandera peruana se mueve contra el viento del desierto como un desafío al sentido común. Cuando el polvo se asienta, los aliados han ganado. Pero es una victoria pírrica. No tienen fuerzas para perseguir ni suministros para celebrar. Han demostrado que el coraje puede vencer a la tecnología, pero no han entendido que las guerras las ganan los logísticos, no los héroes. 7 de junio de 1880. El Morro de Arica se eleva 300 metros sobre el Pacífico, un acantilado sagrado para los peruanos, inexpugnable por naturaleza y fortificado por ingenieros británicos. El coronel Francisco Bolognesi, un veterano de 63 años, tiene órdenes de defenderlo hasta quemar el último cartucho. Frente a él, 5.400 chilenos al mando del coronel Pedro Lagos, decididos a tomarlo cueste lo que cueste.
Lo que sigue es una de las acciones más audaces de la historia militar sudamericana. Los chilenos escalan el acantilado de noche, usando escaleras de cuerda y un coraje que desafía la física. Cuando amanece, están dentro. La batalla es una carnicería cuerpo a cuerpo en pasillos estrechos donde los bayonetazos se dan a distancia de aliento. Bolognesi cumple su palabra. Muere disparando su último cartucho. Pero la leyenda nace cuando, según la tradición, el sargento mayor Alfonso Ugarte toma la bandera peruana, la envuelve alrededor de su cuerpo y se lanza desde el acantilado antes que verla capturada. ¿Realidad o mito? No importa. Lo que importa es que Arica cae, y con ella toda la resistencia peruana. Chile ahora controla todo el salitre, pero ha pagado un precio: 474 muertos por 1000 peruanos. La aritmética de la victoria nunca suma limpiamente. Y mientras los chilenos izan su bandera en el morro, en Lima, empiezan a entender que esta guerra ya no se trata de salitre, ni de honor, ni de tratados. Se trata de supervivencia nacional. 15 de enero de 1881. Lima, la ciudad de los reyes, la joya del Pacífico español, se prepara para lo impensable. Un ejército extranjero a sus puertas. Por primera vez en su historia republicana, la capital peruana está a punto de ser invadida. Pero lo que ocurre en Miraflores no es solo una batalla, es el choque de dos visiones de guerra. Del lado chileno, 13.000 soldados profesionales, artillería moderna, disciplina prusiana y la confianza de 3 años de victorias ininterrumpidas. Del lado peruano, 10.000 defensores, pero solo 3.000 son soldados regulares. El resto son civiles armados, estudiantes universitarios, ancianos que recuerdan la independencia, mujeres que cocinan para el frente mientras aprenden a disparar. Es el pueblo peruano en armas defendiendo su ciudad con lo que tiene: coraje, improvisación y la desesperación de quien sabe que no hay retirada posible. La batalla dura solo 5 horas, pero esas 5 horas definen el carácter de una nación. Cuando los chilenos rompen las líneas y entran en Lima, no encuentran un ejército derrotado, sino una ciudad que prefiere quemar sus propios almacenes antes que alimentar al invasor. Los bibliotecarios esconden libros incunables en sótanos, los artistas desmontan esculturas, los ciudadanos entierran sus joyas. Lima no cae. Se transforma en un fantasma que hostiga a su conquistador. Y mientras el presidente chileno Manuel Baquedano ocupa el Palacio de Gobierno, comprende algo terrible. Ha ganado todas las batallas, pero está perdiendo la guerra. Porque ocupar un país no es conquistarlo, y someter a un pueblo no es vencerlo. Con Lima ocupada y el gobierno peruano en desbandada, la guerra debería haber terminado. Pero en las montañas andinas, a 4.000 metros de altura, un hombre llamado Andrés Avelino Cáceres escribe un nuevo capítulo de resistencia. Con 3.000 soldados regulares y miles de guerrilleros campesinos, inicia lo imposible: la campaña de la Sierra. Esta no es guerra convencional, es guerra de desgaste, de emboscadas en quebradas, de ataques nocturnos, de envenenamiento de pozos, de aislamiento táctico. Los chilenos, acostumbrados a batallas campales en el desierto, se encuentran luchando contra fantasmas que conocen cada sendero, cada cueva, cada cambio de clima. En la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883, Cáceres comete su único error táctico: enfrenta a los chilenos en campo abierto. El resultado es desastroso: 800 peruanos muertos, incluidos los últimos veteranos de la resistencia. Pero aún en la derrota, Cáceres logra lo imposible. Escapa con vida, reorganiza sus fuerzas y continúa hostigando. Mientras tanto, en Lima, el gobierno títere de Miguel Iglesias firma el Tratado de Ancón, cediendo Tarapacá a perpetuidad y Tacna y Arica por 10 años. Chile ha ganado la guerra, pero pagará el precio de la victoria durante generaciones. La enemistad eterna de dos naciones hermanas, el rencor que se transmitirá de abuelos a nietos y la sospecha de que el éxito militar no construye paz, sino cicatrices. Y en las aldeas andinas, los campesinos que pelearon con Cáceres guardan sus fusiles no bajo llave, sino listos, porque saben algo que los políticos en Lima y Santiago no comprenden. Las guerras terminan con tratados, pero los conflictos solo terminan cuando la memoria decide perdonar. El Tratado de Ancón se firmó en 1883, pero la Guerra del Pacífico realmente terminó en 1929, cuando Tacna volvió a Perú y Arica se quedó con Chile. 50 años de heridas abiertas,
de familias divididas por fronteras dibujadas con sangre, de niños que aprendían en la escuela versiones opuestas de la misma historia. Chile emergió como potencia regional, su economía impulsada por el salitre robado, su ejército temido en todo el continente, pero pagó el precio de la victoria, la enemistad eterna de sus vecinos, la sospecha internacional y el peso moral de saber que su prosperidad se construyó sobre el despojo. Perú perdió territorios, pero ganó algo más valioso, el mito fundacional de su resistencia. Bolognesi, Ugarte, Cáceres se convirtieron en santos laicos, sus nombres en calles, sus estatuas en plazas, sus frases en libros de texto. Bolivia perdió su mar y ganó una obsesión nacional. La demanda marítima se convirtió en religión de Estado, en razón de ser diplomática, en herida que nunca cicatriza. Pero más allá de los mapas y las estadísticas, hubo una tragedia humana que los documentos oficiales nunca registraron. Los 14.000 muertos chilenos, los 9.000 peruanos, los 2.500 bolivianos que se quedaron para siempre en el desierto. Campesinos que nunca entendieron por qué peleaban, hijos que nunca volvieron, madres que esperaron en vano. Y el salitre, esa maldición blanca que empezó todo, terminó traicionando a todos. En 1914 los alemanes inventaron el salitre sintético y la economía chilena se desplomó. Las riquezas por las que se derramó tanta sangre valían ahora menos que la arena que las cubría. La Guerra del Pacífico nos enseña la lección más dura de la historia. Las guerras nunca terminan donde empiezan, las victorias nunca son definitivas y el precio de la gloria siempre lo pagan los que menos la disfrutan. Hoy, cuando un niño chileno, peruano o boliviano estudia esta guerra en la escuela, no está aprendiendo historia, está heredando un trauma. Y mientras las tres naciones sigan viéndose a través del prisma de 1879, el desierto de Atacama seguirá siendo no solo el lugar más seco del planeta, sino también el más lleno de fantasmas. Quizás la verdadera tragedia de la Guerra del Pacífico no sean los territorios perdidos, ni las economías destruidas, ni siquiera las vidas truncadas. Quizás la verdadera tragedia sea que tres pueblos hermanos, que compartían lengua, historia y sangre, aprendieron a verse como extraños, como enemigos, como amenazas. Que generaciones de chilenos, peruanos y bolivianos crecieron escuchando que el otro era el malo de la historia. Que el desierto de Atacama, que durante milenios fue solo arena y cielo, se convirtió en un cementerio de sueños rotos y promesas traicionadas. Hoy, 145 años después, las heridas siguen abiertas. Pero hay esperanza. Cada vez más historiadores de los tres países trabajan juntos, buscando la verdad más allá del mito. Cada vez más familias cruzan las fronteras que antes eran trincheras. Cada vez más jóvenes preguntan, ¿y si en lugar de recordar quién ganó, recordamos a todos los que perdieron? Esta no es solo historia antigua. Es un espejo. Porque en un mundo donde todavía creemos que los recursos justifican la guerra, donde el orgullo nacional vale más que la vida humana, donde las fronteras importan más que las personas, la Guerra del Pacífico no es un relato del pasado. Es una advertencia del futuro. Y la pregunta que nos deja es simple pero devastadora. ¿Cuánto valoramos realmente la paz cuando estamos dispuestos a pagar cualquier precio por la guerra? Si esta historia de tres naciones desgarradas por la guerra te ha conmovido, suscríbete ahora, porque en nuestro próximo documental revelaremos la batalla del pantano de Vargas, cómo 14 lanceros colombianos cambiaron el destino de Sudamérica. La historia latinoamericana tiene miles de batallas épicas que merecen ser contadas con esta profundidad. Activa la campana, comparte este video con alguien que ame la historia y en los comentarios dime, ¿de qué otra batalla latinoamericana quieres que hagamos un documental? Tu voz decide nuestro próximo viaje histórico.